Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Impulso Empresarial que como cada miércoles de cada 2 semanas estamos con ustedes. Bienvenidos a nuestros amigos empresarios, emprendedores y amigos en general que nos acompañan, ¿no? Esta semana es pues significativa porque es nuestro último webinar del año y empezando pues las fiestas decembrinas que pues en esta ocasión, aunque están siendo un poquito diferentes a años anteriores, pero que de igual manera van cargados de buenos deseos para todos. Entonces es muy especial en ese sentido, ¿no? Y quiero hablarles en esta ocasión sobre los indicadores de desempeño. Este tema que pues es un reto para varios de los empresarios, para parte del equipo directivo y gerencial, el hablar de indicadores, ¿no? Sobre todo el reto es definirlos y que incluso estos impacten, como lo digo yo también en el nombre del webinar, en el desarrollo y crecimiento de la empresa. Entonces, mi objetivo el día de hoy va a ser poder transmitirles incluso de qué manera aportan los indicadores en el desarrollo y crecimiento de la empresa, qué beneficio, incluso qué recomendaciones, ¿no? Algunas recomendaciones a partir de mi experiencia al atender ya durante más de 15 años como responsable de esta práctica profesional de gobierno corporativo y desarrollo organizacional y vivir la experiencia con varias empresas sobre estos retos, ¿no? Estos retos que les implica tanto el definirlos como incluso el que se logre un éxito en la empresa, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría iniciar con la definición de indicador de desempeño. ¿Qué es un indicador de desempeño? Pues también por sus siglas en inglés, que algunos a lo mejor lo pueden identificar así, ¿no? Como KPIs. Es aquella forma de medir, ya sea un proyecto o que una persona o que en una empresa se está logrando sobre todo las metas y los objetivos estratégicos. Entonces, en esta ocasión vamos a enfocarnos en hablando de la empresa, enfocando principalmente en indicadores estratégicos e indicadores de gestión, hablando de aquellos que nos permiten medir el desempeño de nuestros colaboradores. Y me gustaría iniciar, hacer referencia a una frase que pues Peter Drucker, que es a quien se le conoce como el padre de la administración, que nos decía que lo que no se puede medir no se puede gestionar e incluso no se puede mejorar, ¿no? Entonces, justo en eso nos ayudan los indicadores de desempeño, a poder medir, a poder evaluar el cumplimiento tanto de las metas de la empresa como de cada colaborador, para a partir de ahí poder identificar áreas de oportunidad e incluso poder mejorar la forma que estamos gestionando para que se genere un mejor resultado dentro de la empresa, ¿no? Y entonces partimos de la pregunta, ¿sí? Ustedes me pueden decir, ok, Judith, ya entendimos que es un indicador de desempeño, incluso que nos ayuda a medir, a evaluar, a gestionar e incluso a mejorar lo que se está haciendo, pero ¿por qué estos indicadores de desempeño nos aportan en el desarrollo y crecimiento de la empresa? Porque seguramente ustedes o les ha dado trabajo definir indicadores de desempeño o incluso hasta algunos me pueden decir que ya han intentado, no una, sino a lo mejor varias veces hacerlo y no les ha dado el resultado que esperan, sino que por el contrario ha sido un fracaso, ¿no? Incluso voy a mencionar más adelante alguna experiencia que tuve en la parte de indicadores, ¿no? Con una empresa que para mí ha sido como la mayor referencia de cuando no se definen buenos indicadores de desempeño. Pero ¿por qué decimos que un indicador nos aporta en el crecimiento y en el desarrollo de la empresa? A partir de mi experiencia en Moller Consultores, a atender empresas pymes
y ayudarles en esta definición de indicadores, yo puedo identificar que ayuda el tener buenos indicadores de desempeño a tomar decisiones, pero decisiones que sean en el momento adecuado y a partir de datos correctos. Entonces, tener buenos indicadores nos permite tener la información correcta y en el momento indicado para tomar las decisiones que se requieren. ¿Por qué? Porque si no voy evaluando cómo vamos en ese indicador de ventas, cómo vamos en ese indicador de prospección, incluso en ese indicador de fidelización de clientes de manera sistemática, puedo, si lo voy evaluando de manera consistente, me voy a ir dando cuenta la forma en la que vamos avanzando y que incluso la forma o la manera en la que esto esté impactando en el resultado y que se esté viendo en el resultado. Y si no se está viendo, pues como lo menciono, ¿no? Tomar las decisiones adecuadas para poder de manera correcta hacer las modificaciones que se requieran si es necesario, ¿sí? También detectar oportunidades, debilidades o fortalezas en la gestión, porque puede ser que una persona no esté haciendo la forma correcta o no lo está haciendo de manera correcta y que incluso nos podemos dar retroalimentación como equipo a partir de que veamos de qué manera se está comportando ese indicador, ¿sí? Entonces, a lo mejor detectamos también oportunidades de capacitación, detectamos debilidades en la gestión que podemos darnos retroalimentación entre todos y de esa manera sí ver un cambio en el resultado, ¿sí? Genera una cultura también de rendición de cuentas, una cultura enfocada a la generación de resultados, de tal manera que yo como colaborador tengo claro lo que debo de lograr en el puesto, incluso las funciones que debo de llevar a cabo, lo que debo debo de lograr en el puesto e informar a los demás miembros, ya sea del equipo directivo, gerencial o demás personas clave o de mi mismo departamento, de qué manera verdaderamente estoy avanzando en ese resultado. Y entonces no me ofendo porque me están pidiendo cuentas, ¿no? Sino que por el contrario, estoy rindiendo cuentas para que incluso me puedan dar su retroalimentación, incluso me puedan decir cómo me pueden apoyar, ¿sí? ¿Para qué? Porque todos vamos hacia el mismo lado y porque todos queremos llegar hacia el mismo puerto, ¿no? Entonces, si verdaderamente lo que estoy haciendo y lo que estoy logrando nos está permitiendo a todos seguir avanzando como equipo. Entonces, se genera verdaderamente una cultura desde la dirección general hasta el último nivel en la organización, ¿no? De que todos vamos hacia el mismo lado y que la retroalimentación es justo para generar esa cultura de rendición de cuentas. De igual forma, se logra un equipo comprometido y responsable de su propio desempeño y de la generación del resultado. ¿Por qué? Porque de esa manera, a partir de yo teniendo claro qué funciones debo de hacer y qué resultado debo de lograr, pues me comprometo y asumo el compromiso de ese resultado y me hago responsable, ya sea del resultado obtenido o incluso del resultado no obtenido, ¿sí? Entonces, a partir de también, como lo mencioné en el punto anterior, de esta cultura de rendición de cuentas, haciéndome yo totalmente responsable del resultado, sin poner justificaciones del por qué sí o el por qué no, ¿no? Sino que al contrario, a partir de esa cultura, de esa retroalimentación que me dieron con total apertura que se logra el resultado, pues me comprometo y yo asumo ese compromiso y hago que las cosas sucedan realmente para eso. De igual forma, el tener indicadores nos sirve para orientar estos planes de sucesión y de desarrollo y capacitación. Hace 15 días, en el webinar en el que hablaba del plan de sucesión,
hablamos un poco más a detalle de esto, los invito a que lo escuchen nuevamente, en el que hablé la importancia de un plan de sucesión, pero al tener indicadores nos permite ir evaluando qué tanto los colaboradores están avanzando en la generación de resultado, están avanzando en el puesto que están desempeñando, y eso nos va permitiendo que tanto están avanzando en su plan de capacitación para incluso prepararse para desempeñar un puesto superior, o incluso también para detectar estas necesidades de capacitación para que ese colaborador se siga preparando, ¿no? Porque puede ser que algo que nos puede decir también su indicador es que definitivamente o no tiene las habilidades o competencias totalmente desarrolladas, y de qué manera puedo fortalecer esas habilidades de competencias a partir de capacitación. O también incluso nos puede decir, ¿sabes qué? Esta persona está avanzando verdaderamente en los resultados en su puesto y cada vez se va postulando para un puesto superior, ¿no? Y está cumpliendo con ese plan de sucesión para desarrollarse ya sea en uno, ocupar ya sea uno o varios puestos superiores en la compañía, ¿no? Y también, por último, y no quiere decir que sean los únicos, pero para mí estos 6 puntos fueron los más importantes del por qué los indicadores nos aportan en el desarrollo y crecimiento de la empresa. El último es la base para un esquema de compensación enfocado al resultado. El tener buenos indicadores de desempeño nos permite que estén alineados los intereses del colaborador con los intereses de la empresa, y que verdaderamente su esquema de compensación esté en función casi en su totalidad, lo puedo decir, de los resultados que logra en la empresa. Porque algo que sí nos dejó claro esta pandemia es que uno de los temas por los que las empresas más sufrieron es por no tener buenos esquemas de compensación enfocados al resultado, porque todo ese sueldo de los colaboradores era base y no tenían claro incluso qué otras cosas hacer, y enfocados a esa generación de resultado para hacer que las cosas sucedan, buscar nuevas alternativas y llevar a la empresa a otro nivel, ¿sí? Entonces, sí es importante que las empresas se vayan preparando, ir madurando este esquema de rendición de cuentas, esta cultura de rendición de cuentas, para que lleguemos también a un esquema de compensación totalmente maduro, enfocado a la generación de resultados. E incluso yo me puedo atrever a decir que este tipo de esquemas de compensación al resultado, si está totalmente alineado entre el colaborador y la empresa de ir hacia el mismo lado, puede lograr mejores resultados incluso para el colaborador en ese sueldo base y para la empresa en el logro de los resultados de crecimiento. Entonces, sí es un trabajo que se debe de hacer cuidadosamente, porque si no puede tener el efecto contrario, pero sí el tener buenos indicadores bien definidos, totalmente analizados y alineados con la estrategia de la empresa, nos puede generar un impacto de crecimiento tanto de la empresa, crecimiento de los colaboradores y retención incluso de los colaboradores, ¿sí? Entonces, estos 6 puntos, yo parto de ellos del por qué la empresa o por qué la empresa puede verse beneficiada en su desarrollo y crecimiento a partir de la definición de buenos indicadores de desempeño, ¿sí? ¿Qué puedo decir como estas características? Que para mí las principales son 2, ¿sí? Que no quiero ahondar un poquito más porque todavía hay varios puntos que me gustaría platicarles, pero estas principales características que tiene un indicador de desempeño que verdaderamente genere valor en la empresa. Para mí son 2 principales. La primera es que verdaderamente impacten en el resultado. ¿Y a qué me refiero con que verdaderamente impacten en el resultado? Que no sean indicadores que solamente se midan aspectos, pues pudiera yo decirlo, superfluos hasta cierto punto, como, diga,
evaluar la asistencia, la puntualidad, que si trajo el uniforme, ¿no? O sea, ese tipo de cosas verdaderamente no nos permiten evaluar o no nos están generando valor en el resultado, ¿sí? Es estar alineados con tanto los resultados de la empresa como las funciones de cada puesto para que de manera permanente y de manera consistente se esté evaluando que sí, ese resultado de cada puesto está impactando en el resultado de la empresa. Entonces, es uno de los aspectos fundamentales al definir un indicador de desempeño o una característica de un indicador de desempeño. Y una segunda, que yo la he denominado definirlos en cascada, ¿no? ¿A qué me refiero como definirlos en cascada? Que estos vengan desde la dirección general, se vayan a cada una de las gerencias en el caso de una estructura de esas características y que también de las gerencias se abran, digamos así, un indicador puede ser que un indicador de una gerencia sea 2 indicadores de una jefatura y sea 3 indicadores de una supervisión, ¿no? O sea, dependiendo los niveles jerárquicos que hay en la organización. Entonces, pero sí deben de ir alineados, o sea, cada departamento debe de tener alineados sus indicadores de acuerdo a los colaboradores que formen parte de cada departamento, ¿para qué? Para que al momento de que alguien logre un resultado dentro de la empresa, de manera automática también impacta en un compañero o en su jefe directo o en un compañero superior, ¿no? En una estructura, digamos, jerárquicamente superior. Entonces, sí es súper importante que estos estén definidos así en cascada, que no vayan desalineados. ¿Por qué? Porque entonces logro algo yo, pero de manera individual y no le estoy ayudando a mi equipo. Y lo que es peor aún, no estoy impactando en el resultado de la empresa. ¿Por qué? Porque al momento de que no están así alineados en cascada, cada quien va por su lado, ¿no? Es como cada quien agarra su rumbo y pues ahí nos volvemos a juntar cuando nos encontremos. Entonces, sí es importante que tengamos definido tanto el camino de lo que queremos lograr como empresa y de esa manera como entre todos nos vamos a ir apoyando y nos vamos a ir midiendo ese apoyo en la medición de los indicadores, ¿sí? Entonces, bueno, recapitulando, ya hablamos de el qué es un indicador de desempeño, ya hablamos sobre por qué un indicador de desempeño nos ayuda en el desarrollo y en el crecimiento de la empresa. E incluso también ya dijimos esas características fundamentales que debe de tener un indicador para que verdaderamente genere valor dentro de la empresa. Y me quiero ubicar también en las problemáticas que se tienen al definir un indicador de desempeño. Me pareció importante poder platicar de esto sobre lo que se enfrentan las empresas a partir de mi experiencia, como ya les comenté, atendiendo a pequeñas y medianas empresas a definir sus indicadores de desempeño, a la problemática a la que se enfrentan, ¿no? Y del por qué no funcionan los indicadores o incluso por qué no se obtiene el éxito que se pretende al definirlos. Y yo voy a mencionarles cuatro problemáticas que yo he identificado. La primera es que los colaboradores no conocen o prácticamente no tienen claras ni las funciones de su puesto, ni lo que deben de desempeñar, perdón, no tienen claras las funciones ni lo que deben de lograr en su puesto, ¿sí? Entonces, esa es primer lugar, una de las problemáticas. O sea, los colaboradores no conocen sus funciones y tampoco conocen lo que deben de lograr en el puesto, sino que contratamos a alguien y solamente de manera general le explicamos o porque tenemos una idea de lo que hace a lo mejor un gerente comercial, ¿no? O un gerente administrativo, pero no tiene definidas claramente las funciones de su puesto e incluso no tiene definido lo que debe de lograr a partir de esas funciones.
Y a veces lo que es peor aún, ahí me voy a la problemática número 2, que ni siquiera están definidas las funciones de esos puestos, ¿no? Seguramente ya algunos de ustedes, cuando dije el punto número 1, pues sí dijeron, ay, ¿sabes qué? Nosotros ni siquiera las tenemos, ¿sí? Nosotros ni siquiera las tenemos definidas. Es algo también que sucede, que ni siquiera se tienen definidas esas funciones. Esas funciones se definen a partir de tener en cada uno de los puestos un descriptivo de ese puesto, en el cual le digamos qué objetivo general del puesto debe de lograr, qué funciones debe de lograr e incluso qué indicadores debe también, o a partir de qué indicadores se le va a medir el resultado que debe de lograr en ese puesto. Entonces, esa es la segunda problemática, ¿no? Que ni siquiera a veces conocen o tienen definidas esas funciones. La tercera problemática es que los indicadores, a lo mejor sí tienen un descriptivo de puesto, ¿no? Medianamente definido o definido, pero los indicadores no están alineados con las funciones. Es decir, que lo que se está midiendo no corresponde a lo que se hace en el puesto ni lo que se debe de lograr en el puesto. Y vuelvo a poner el ejemplo. A lo mejor los indicadores que tenemos definidos es el tema de asistencia, de puntualidad, de limpieza, ¿sí? De trabajo en equipo, pero pues ¿cómo mides todo eso? Y lo peor que aún es que eso no está alineado con las funciones de ese puesto y tampoco con lo que debe de lograr en el puesto para que eso verdaderamente impacte en el resultado de la empresa. Y aquí pongo el ejemplo, ya lo he mencionado, creo que en webinars, webinars anteriores e incluso con algunas reuniones con clientes lo pongo mucho de ejemplo, porque en una empresa que cuando entramos a definir o a platicar sobre indicadores de desempeño, ellos me compartían su experiencia en este tema. Y me decían, es que Judith, ya en alguna ocasión lo hicimos y pues fue un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque resultó que al momento de evaluar los indicadores, resultó que todos pues habían logrado el resultado de su indicador e incluso habían logrado hasta más de 100 en alguno de ellos, que todavía no entendían el por qué, que la verdad les soy sincera, ni siquiera nos metimos a ese tipo de cosas de decir, a ver, más, ¿por qué más de 100? Pero simplemente cuando hicimos una revisión de los indicadores que estaban definidos, pues ahí ya luego salió la problemática, ¿no? Que es esta, en el que los indicadores que se habían definido, pues no estaban alineados con el resultado que se debería de generar en la empresa. Y entonces resultó que pues todos llegaban puntualmente, resultó que pues no faltaban en la empresa, resultó que todos iban pues con el uniforme bien puesto, pero ¿qué creen? No hacían lo que les correspondía hacer para generar el resultado. Entonces todos, dentro de la lista de indicadores, todos sacaban 10 o más, pero pues la empresa, porque lo que era peor aún, esos indicadores, había bonos definidos. A partir de ellos se podían ganar esos bonos a partir de lograr sus indicadores. Resultó que todos se ganaban los bonos porque habían cumplido el resultado de los indicadores, pero ¿qué creen? La empresa no tenía dinero para pagar esos bonos. Entonces ahí es cuando decían, a ver cómo, resulta que todos hicieron ese esfuerzo extraordinario y lograron sus indicadores, pero pues el resultado en la empresa no era el que se esperaba y no se había logrado ni siquiera el resultado que se habían propuesto en el presupuesto. Ya no hablar de superarlo, ni mucho menos, ni siquiera el que se habían propuesto en el presupuesto. Entonces, ellos por eso decían, no, pues el definir indicadores ya los tenía, pues un poquito a la defensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo habían intentado una vez y pues no había tenido el éxito. Entonces, para mí es un gran ejemplo de la importancia de esa alineación de los indicadores con las funciones de cada uno de los puestos
Y entro aquí a la cuarta problemática, que también los indicadores estén alineados con las metas establecidas en la empresa, de tal manera que podamos ir evaluando que lo que se logre por cada uno de los colaboradores verdaderamente esté impactando en el resultado. Y como es el caso de esta empresa, que están ligados los indicadores de desempeño a los esquemas de compensación o al esquema de bonos, pues verdaderamente al lograrse ese resultado de la empresa, se puedan pagar esos bonos, ¿no? O al cumplirse esos indicadores por cada colaborador, aporten el resultado de la empresa y eso nos permita que exista dinero en la empresa para pagar los bonos. Si no, pues no hay manera, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso es la importancia de esa alineación de indicadores con las metas establecidas en la empresa. Entonces, recapitulo este último punto, las problemáticas al definir indicadores. Uno, que los colaboradores no conocen o no tienen idea de las funciones y lo que deben de lograr. No, incluso no están definidas incluso esas funciones en los puestos y no tienen descriptivos ni siquiera de los puestos que forman parte de la empresa. Los indicadores no están alineadas con las funciones, es decir, no se está midiendo verdaderamente lo que debe de lograr cada colaborador en el puesto, sino que se están midiendo otro tipo de cosas que no están aportando en el resultado de la empresa. Y por último, que los indicadores no están alineados a las metas establecidas en la empresa. Entonces, yo te invito a ti, amigo empresario o emprendedor, ya sea si ya has hecho un primer intento al definir indicadores o que incluso estén trabajando en esa definición de indicadores o que estén queriendo iniciar a definir esos indicadores, si se encuentran en alguna de estos 4 puntos, ¿no? Porque seguramente es lo que no les ha permitido avanzar en esa definición de indicadores o que incluso no les ha permitido que ese indicador les apoye en generar el resultado que quieren dentro de la empresa. Así que ya una vez que vimos estas problemáticas, quiero entrar un poquito a algunas recomendaciones, porque entonces me van a decir, bueno, pues Judith, ya me hablaste de lo que puede suceder, a lo mejor a lo que me estoy enfrentando, ya me ubiqué en algunas de ellas y pues sí es en alguna de ellas o incluso puede ser algunas distintas a estas, pero pues, ¿cómo le puedo hacer? ¿No? ¿Qué recomendaciones me puedes dar para avanzar en esa definición de indicadores o trabajar en esa definición de indicadores? En primer lugar, o la primera recomendación que yo les haría es tener o trabajar en sus descriptivos de cada uno de los puestos, pero unos verdaderos descriptivos de puestos. También los invito a que vean uno de los primeros webinars que realicé, en el que hablo justo de los descriptivos de puestos y de su importancia e incluso cómo a veces en la empresa no le damos esa importancia que se requiere para lograr ese desarrollo de nuestros colaboradores y ese orden en las funciones que llevan a cabo nuestros colaboradores. Pero yo los invito a que verdaderamente sean unos descriptivos que generen valor. Creo que en mis webinars van a escuchar mucho esta palabra, ¿no? La generación de valor, porque es un hecho. A veces vemos los descriptivos como un papelito, ya sea por un requisito de alguna norma, ya sea por algún requisito, ¿no? De recursos humanos, pero hacer unos buenos descriptivos de puestos indica o nos permite conocer cada una de las funciones que deben de llevar a cabo nuestros colaboradores y el impacto que estas funciones generan y les permite al dueño del puesto, a quien desempeña ese puesto, estar enfocado en lo que verdaderamente va a generar valor en el resultado. Entonces, tener unos descriptivos que generen valor, que estén
enfocados en lo que se lleva a cabo en la empresa, tampoco, también me ha pasado en varias empresas, ¿no? O sea, si buscamos en internet, pues nos podemos encontrar descriptivos de puestos de distintos y de varios, ¿sí? Ahorita ya es muy fácil encontrar en la red de todo. Entonces, si ustedes buscan un descriptivo de puestos, pues claro que se pueden encontrar ahí uno. Pero lo que genera valor es hacer un descriptivo de puestos que corresponda a la realidad de la empresa, que corresponda a la realidad del puesto y que el colaborador se comprometa con ello. E incluso yo les recomiendo que al realizar sus descriptivos de puestos, es muy de la mano con quien está realizando esas funciones. Yo como, a lo mejor como el responsable de desarrollo organizacional o de recursos humanos, a lo que le voy a ayudar al dueño del puesto es a darle un orden a las funciones, un enfoque, un mayor valor, pero lo que el dueño del puesto, al participar en el proceso, en primer lugar, él conoce las funciones y además asume el compromiso. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que eso es lo que hago ahí, ¿sí? Entonces, sí es importante involucrar a las personas al momento de definir esos descriptivos de puestos. Yo les puedo hacer 3 recomendaciones ya muy específicas en la parte de descriptivos de puestos y que en nuestra metodología en Moller Consultores es lo que nos ha funcionado e incluso les ha generado un valor en las empresas. Tener un objetivo específico en cada descriptivo de puestos, que desde un principio se enfoque en el resultado que deben de lograr, ¿sí? Ese objetivo. No un objetivo también de internet, ¿no? De esos de librito, de administrar, supervisar y controlar tales y tales funciones, ¿no? Que al final el objetivo se termina convirtiendo en un cúmulo de funciones solamente acomodadas en un párrafo, yo así les llamo. No, que verdaderamente sea un objetivo que desde la primera línea quede claro qué resultado debe de lograr esa persona en el puesto y que ese resultado vaya alineado con cada función que va a desempeñar esa persona. Y de igual manera que estas funciones, en esas funciones también tenga claro qué es lo que debe de hacer, cómo lo va a hacer cada una de estas funciones y para qué lo va a hacer. Y de esa manera le va a quedar muy claro al colaborador lo que va a impactar, ya sea en la estrategia o en el resultado de la empresa, esa función que va a desempeñar. Y de esa manera nos permite al momento de estar elaborándolo, darle un mayor incluso alcance a la función e incluso un mayor valor a esas funciones del colaborador. Y aquí en alguna ocasión estaba apoyando a una de las empresas en la definición de sus descriptivos de puestos y un miembro de la familia, incluso que también trabajaba dentro de la empresa, ella decía que pues casi su puesto era de capturista, ¿no? Así ella casi se definía. Y cuando empezamos a analizar sus funciones e incluso empezamos a alinearlas con el resultado y la forma en lo que impactaba en la estrategia y en el resultado de la empresa, pues vimos que no era un puesto de capturista, era un puesto de suma importancia de análisis, de auditoría y que a partir de lo que ella hacía en el análisis de datos y en la interpretación de información, pues se tomaban decisiones importantes en la empresa y que incluso se habían tomado ya en ese momento decisiones importantes. Entonces, yo los invito a eso, a que realicen unos buenos descriptivos de puestos que les permita tener alineadas esas funciones con el objetivo tanto del puesto con el objetivo de la empresa para que a partir de ahí cada indicador esté alineado con el cumplimiento de esas funciones, ¿sí? Una segunda recomendación también es que cada colaborador conozca su descriptivo de puestos, que desde que se incorpore en la empresa, incluso yo les diría desde el momento del reclutamiento en la empresa, mostrarle ese descriptivo. ¿Para qué? Para que a él le quede claro las funciones que va a tener, los resultados a los que se debe de comprometer y así no nada más es que yo te esté
contratando para este puesto, sino que estamos tomando una decisión ambas partes y tú te estás comprometiendo con esas funciones y con ese resultado. Y no resulta que dentro de unos semanas, ¿no? O meses, híjole, es que esto no me lo habían dicho, ¿no? Híjole, es que esto yo no lo sabía hacer, o nunca me dijeron que debía de lograr esto. No, sino que desde el inicio tú tienes claro lo que debes de hacer y lo que debes de lograr en el puesto y a lo que te estás comprometiendo. Y de esa manera se convierte, yo lo denomino que es como el timón del barco, ¿no? O sea, que cuando dudo en lo que voy a hacer, pues recurro a mi descriptivo de puestos y veo si corresponde a lo que estoy comprometiéndome, ¿sí? Y a lo que me comprometí en lograr, en lo que me comprometí en hacer. Entonces se convierte en una guía para el colaborador, en un orden y en una alineación entre todos los que formamos parte de una compañía. Una tercera recomendación, también al momento de establecer indicadores, es asegurarse que se cuenta con la información para, para calcular, ¿no? Esos indicadores, o sea, para calcular el resultado de esos indicadores que definimos. ¿Por qué? Porque si no, podemos caer en el error que se definen X números de indicadores, pero puede ser que en la empresa todavía la información no esté completamente clara o se esté en un proceso de tener la información para que sí nos permita la interpretación de ese indicador. Entonces, sí es importante que se tenga la información para calcularlo. Ahí no se preocupen, si a lo mejor no se tiene toda la información, también es un proceso. A lo mejor como primera etapa puedo definir nada más ciertos números de indicadores que sí tengo la información y defino compromisos para establecer en un X número de tiempo ya contar con los demás indicadores, ¿no? Aquí todo es cuestión de establecer políticas, procedimientos de cómo voy a ir avanzando también y lograr que esos indicadores logren un estado de pues madurez, ¿sí? A partir de la información con la que cuento. También una tercera, tengo una cuarta recomendación. Aquí sí me gustaría, antes de poder entrar en conclusiones, sí invitarlos a que nos den sus preguntas, nos hagan sus preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales para poder entrar, si tenemos preguntas, antes a ellas, antes de entrar en las conclusiones, ¿no? Entonces, está el equipo apoyándome en redes sociales, quienes nos van a compartir, en su caso, si hay alguna pregunta o comentario, ¿sí? Entonces, como cuarta recomendación, para mí sería, si ustedes, el evaluar y analizar de manera periódica y de manera consistente el resultado de esos indicadores. ¿Por qué? Porque también es importante que para generar esa cultura de rendición de cuentas exista sí ese seguimiento a esos indicadores. Que si decimos que se va a hacer una evaluación de manera mensual, bimestral o trimestral, según como se defina, se realice, que exista un responsable de que se cumpla esas políticas para que todos los colaboradores estén enfocados verdaderamente en lo que requieren hacer y en lo que requieren lograr y rendir cuentas sobre eso, ¿sí? ¿Y cómo podemos lograr eso? Lograr que se evalúe de manera periódica sistemática a partir de definir políticas, a partir de definir un procedimiento y que exista un órgano que evalúe estas políticas y este procedimiento y evalúe esos resultados, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de acuerdo a mejores prácticas, en el caso de direcciones, gerencias, el órgano, pues, cuyas funciones es darle o evaluar a las gerencias, es el Consejo de Administración, ¿sí? A partir de los comités que lo apoyan. Entonces, ese es de acuerdo a mejores prácticas.
pero es importante que también el Consejo de Administración apruebe esas políticas, ese procedimiento, para a partir del cual ellos van a ir evaluando el desempeño de las direcciones y gerencias, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, cada empresa es un órgano distinto y de acuerdo también al tamaño que tiene, pues puede ir definiendo esa política y procedimiento para que, vuelvo a lo mismo, para ir en ese proceso. Es un proceso, recordemos, es un camino, no es un fin. Y esas políticas, ese procedimiento, incluso los descriptivos de puestos, tienen una fecha de caducidad. Entonces, dentro también de esas políticas y ese procedimiento, podemos decir que a lo mejor cada año, cada 2 años, se van a revisar esos descriptivos de puestos. Incluso se van a revisar de acuerdo al tamaño de la empresa, si corresponden todavía a la realidad o se realizan modificaciones. Y cómo se ha ido avanzando incluso en también la madurez de esos indicadores de desempeño. Lo importante es que se genere verdaderamente esa cultura de rendición de cuentas dentro de la empresa. Entonces, recordemos, son estas 4 recomendaciones. Recapitulo un poquito sobre las recomendaciones al establecer sus indicadores de desempeño. Primero, tener descriptivos de puestos, tener descriptivos de cada uno de los puestos que verdaderamente generen valor, estableciendo qué objetivo es el del puesto, qué funciones tiene, a partir de qué debe de hacer, cómo lo debe de hacer, para qué lo debe de hacer. Una segunda recomendación es que cada colaborador conozca su descriptivo de puesto. Y qué mejor que hacerlo incluso desde su incorporación o desde el reclutamiento también. Número 3, que asegurarse que sí se cuenta con la información para realizar el cálculo de esos indicadores de desempeño que se han definido y se han aprobado para cada uno de los puestos. Y número 4, que se evalúe y se analice de manera periódica y consistente el resultado de esos indicadores a partir de políticas, a partir de definir también un procedimiento, a partir del cual se va a dar seguimiento a esa evaluación y a ese cumplimiento de los resultados de cada uno de los puestos, ¿sí? Entonces, pues bueno, estas son mis recomendaciones para quien está en un proceso de iniciar con a definir sus indicadores de desempeño o que incluso ha pensado ya en este tema. ¿Por qué? Porque estoy segura que la pandemia pues nos ha dejado bastante aprendizaje y pues me gustaría que dentro de las cosas que ahora nos demos la oportunidad en estas épocas pues de reflexión, ¿no? Y que se lo den como regalo de Navidad y de Año Nuevo, pues empezar a generar una cultura distinta en su empresa. Y qué mejor que iniciar con definir esos indicadores, ese orden en su empresa y darles un norte a sus colaboradores sobre lo que deben de hacer y lo que deben de lograr al llevar a cabo las funciones en su puesto, ¿no? Entonces me gustaría, antes de entrar a conclusiones, o para mí serían también reflexiones y nuevos y deseos, pues sí me gustaría conocer, Isabel, si tenemos alguna pregunta o algún comentario en nuestras redes sociales. No, por el momento no hay ningún comentario y pregunta, pero invito a todos aquellos a dejar sus comentarios fuera del webinar. Ok, muchas gracias. Sí, incluso para todos aquellos que en este momento a lo mejor no se animan a realizar sus comentarios, cualquier duda o comentario que tengan, por favor, ahí díganos, lo responderemos en lo individual, ya sea ahí mismo en las redes sociales o directamente por correo electrónico. Dejo mi correo, es judithsalcedo@mollerconsultores.com, Moller con doble L.
Entonces, cualquier duda o comentario, con confianza nos lo pueden hacer ahí o también directamente en nuestras redes sociales o incluso en nuestra página de internet, que es www.mollerconsultores.com. Los invito a ingresar, incluso también a nuestro canal de YouTube, inscribirse. Los invito a no solamente a ver nuestros videos, también a suscribirse a nuestro canal, en nuestras redes sociales, incluso dejarnos sus comentarios, ¿no? Porque en la medida que también podamos recibir sus comentarios, para nosotros es importante porque podemos generar contenido de mayor valor para ustedes, de mayor interés para ustedes y generar también valor para ustedes, ¿no? Que es lo que también pues, nos ha dejado la pandemia. En la medida que nos apoyamos entre todos, saldremos más rápido avante de esta situación retadora en la que nos encontramos. Entonces, pues entro a conclusiones que para mí, como decía, son más bien reflexión o invitación a nuestros empresarios y emprendedores y colaboradores de empresa a iniciar con la definición de sus indicadores, dejando claro que esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso, no es un fin. No se desesperen, no por decir, oye, es que la primera vez no me funcionó o me fue complicado, abortaron la misión, ¿no? Sino que al contrario, es persistir. ¿Para qué? Para ir madurando, porque incluso al hacerlo es también hacerlo en distintas etapas. Vamos a permitir también que la empresa vaya avanzando, que los colaboradores vayan entrando en esa nueva cultura y poco a poco ir generando un cambio en la empresa. Entonces, no se desesperen, es algo normal que esto pasa, no quieran poder tenerlo todo perfecto desde el inicio, sino que también esto se puede ir mejorando. Entonces, es hacerlo, pero tomar acción y hacerlo ya. Lo peor que podemos hacer es no empezar. Entonces, yo les invito a empezar y poco a poco irlo perfeccionando. ¿Para qué? Para que cada vez ese sistema de rendición de cuentas a partir de estos indicadores vaya teniendo esa madurez y nos vaya permitiendo generar un mayor cambio en la empresa, ¿sí? Una segunda conclusión que va muy de la mano de la primera, pues es el que también tengan presente que es un cambio de cultura en la empresa y que seguramente va a haber resistencia al cambio por parte de algunos colaboradores. Entonces es importante también trabajar muy de la mano con ellos, transmitirles que es por el bien de todos, que incluso es por el bien de cada uno de ellos, de sus familias, el poder entrar en una dinámica distinta para hacer que las cosas sucedan y que ellos al mismo tiempo se vean beneficiados de esto, ¿sí? Cuando se logre un proceso maduro y que incluso podamos también ligarlo a un esquema de compensación y ellos también se van a ver beneficiados. Entonces, invitarlos a todos a cooperar, a generar este cambio de cultura y pues a no desistir tampoco, ¿no? Y principalmente a los líderes, a quienes forman parte de esas personas clave dentro de la empresa, apoyarnos de ellos para generar todo este cambio de cultura. Y por último, también es una invitación a todos los colaboradores de empresa, pues a comprometerse con su empresa. Creo que es momento también de agradecer de aquellas personas que tienen todavía un trabajo, ¿no? Que tienen un trabajo, agradecer, comprometerse con el director, comprometerse con sus compañeros para generar un cambio, generar un resultado, hacer que las cosas sucedan y poder apoyar a que la empresa permanezca, ¿sí? Entonces, los invito también a eso, que en este cambio de cultura, a partir de que se tome esa decisión, o incluso impulsar también ustedes como colaboradores al director, al fundador de empresa, a generar ese cambio de cultura, haciéndole ver que es por el bien de todos, ¿sí? Entonces, qué mejor que también ustedes se conviertan como colaboradores de empresa, como personas clave en ese cambio dentro de la empresa y en ese impulso de cambio dentro de la empresa. Entonces, pues les dejo estas 3 invitaciones, reflexiones, aprovechando que es pues época de reflexión, ¿sí? Entrando ya a las festividades navideñas y pues no me queda más que agradecerles pues su participación en estos
sesiones de impulso, que espero que pues este año les haya sido de gran apoyo, y les deseo pues que pasen una feliz Navidad, que pasen un feliz año nuevo, y pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo año para seguir pudiéndoles aportar en el crecimiento y en la permanencia de sus empresas. Recuerden, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejar sus comentarios para empezar también nosotros a generar contenido de valor para ustedes. ¿Sí? Que pasen una bonita tarde, noche ya, y pues nos vemos el próximo año. Saludos.